Vamos al tema. Me impresiona esta alabanza. Fueron de las primeras alabanzas que escuché. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros si no estuviéramos? ¿No? Si no hubiéramos conocido al Señor, muchos ya no estuviéramos. Pero por su gracia y su misericordia nos alcanzó, nos perdonó y nos dio otra oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén, lo creemos. Entonces estamos en la serie de la Gran Comisión y vamos a ir a la parte práctica que hizo Jesús y la parte práctica que tenemos como iglesia. No es por nada, pero muchas iglesias a veces no tienen una visión clara de lo que quieren hacer, hasta dónde van a llevar a su discípulo. Tú no puedes llevar un discípulo a donde tú no has caminado. Y yo a veces me tengo que detener en cosas que ya tengo aquí porque muchos no llevan el mismo paso. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, había gente que llevaba niños, embarazadas. Entonces no llevaban el mismo paso que los jóvenes, que los adultos. ¿Me explico? Pero no por eso se adelantaban. Tenían que cuidar a los más pequeños y caminar juntos, porque no es de un hombre, no es de una mujer, no es de un superhombre, es de un cuerpo. Amén. Y nosotros formamos parte de ese cuerpo para cumplir sus propósitos. ¿Sale? Entonces vamos a la enseñanza. El tema de hoy se llama Súmate a la misión de la iglesia, que es hacer discípulos. Entonces estamos sumando, hermanos. Si Dios te ha traído a esta iglesia, es porque Dios quiere sumar. Dios te ha dado gracia, talentos, habilidades, cosas que sabes que nos van a servir, cosas que no sabes que te vamos a ayudar, ¿sí? Y nos hemos encontrado con personas porque nosotros hemos orado. Dios dice que oremos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y hay pocos obreros. Y hay gente que se ha sumado a la obra, que está buscando una iglesia sana, una iglesia prudente. Y nosotros somos oración contestada de ellos y ellos son oración contestada de nosotros. Amén. Y sumamos para hacer la obra del Señor. ¿Sale? Entonces vamos a ver la gran comisión. Vamos a leerla todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Esa es la gran comisión. Jesús comisionó, encargó a sus discípulos esa gran comisión de hacer discípulos. ¿Cómo lo hizo Jesús? Lo vamos a ver, ¿sí? Y cómo lo vamos a hacer nosotros. Ahí vamos a ver las dos partes. ¿Cómo lo hizo Jesús? Y cómo nosotros ya tenemos un plan para hacerlo y para hacer su voluntad. Y obviamente tenemos las escrituras y tenemos el Espíritu Santo. Hay quienes hacen estrategias humanas de mercadotecnia para hacer discípulos y dejan a un lado la palabra y comienzan a hacer cosas que no son bíblicas y se pierden. Con tal de ganar almas, comienzan a hacer cosas raras. No, nosotros tenemos que estar cerca de la palabra, cerca de la voluntad de Dios, orar al Espíritu Santo, Señor, ¿para dónde? ¿Dónde vamos? ¿Cómo? Y Él nos va direccionando. ¿Sale? Vamos a ver algunos textos. Sí, pásalo. ¿No pasa? Ahí está. En Marcos 3:13 había una pregunta anterior. ¿Sí? Esa. ¿Cuál fue la estrategia que nuestro amado Dios y Salvador? ¿Cuál fue la estrategia de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo? ¿Cómo lo hizo? Vamos a ir viendo algunos textos. El primero está en Marcos 3:13. ¿Qué hizo Dios, Jesús, para establecer su reino? Él vino a morir por nuestros pecados al derramar su sangre. No había ningún hombre puro en este mundo, ¿sí?, que pudiera salvarnos. Dios tuvo que venir, morir por nuestros pecados y cumplir con ese propósito, pero tenía que hacer discípulos. Para poder hacerlos, primero tenía que llamarlos. ¿Sale?
Y mira lo que dice Marcos, dice, después subió al monte, dice Jesús, y llamó ¿a quién? A todos Dios escogió. Amén. Dice la Biblia, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Dios escoge. ¿Por qué? No sé. Porque Dios te escogió, hermano. Y déjame decirte que si tú estás aquí, eres un escogido o una escogida de Dios. No lo dudes. Hay veces uno duda, ¿será que Dios? No, Dios por algo te tiene en un lugar así. O Él te escogió. Dice, y llamó a los que Él quiso y ellos no pudieron resistir y fueron a Él. Y dice, y estableció ¿a cuántos? A 12, porque de primera instancia era salvar a las 12 tribus de Israel. Estableció a 12, número 1, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Yo te quiero enviar a predicar, hermano. Es mi deseo, enviar hermanos capacitados a hacer obras, a ser discípulos, a salir por las casas. Y el que tiene el llamado se emociona. El otro dice, ¿qué va a hacer, Pastor Pérez? No. ¿Sí? A muchos les da miedo. ¿Y qué voy a decir? No, poco a poco. Pero el deseo de un maestro es que él sabe el principio y el final. ¿Sí? Cuando un cirujano va a operar, aquel que está siendo operado tiene que ser paciente hasta que termine la cirugía para que al final solo se vea la cicatriz. Y no se despierta a media cirugía y vea y diga, doctor, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay sangre? ¿Por qué? Dios tiene que remover cosas que no sirven para cumplir sus propósitos. Pero el cirujano ya sabe el principio y el final. ¿Me explico? El maestro sabe hasta dónde va a llevar al alumno. Entonces Jesús quería que sus discípulos primeramente estuvieran con Jesús. Tu primer llamado no es hacer discípulos. Tu primer llamado no es ganar almas. Tu primer llamado es pasar tiempo con Jesús. Pregunta, ¿hoy pasaste tiempo con Jesús? No me contestes. ¿Hoy te detuviste a hablar con Él? Mientras manejabas, platicaste con Él. Ese es tu primer llamado. Estar con tu Dios, pasar tiempo con Dios. Cansado como estés, le dice Señor, esa es tu comunión con Él. Amén. Y después que Dios nos restaura, nos sana, nos capacita, nos envía. Amén. Pero los planes de Jesús no solo era sanarnos, liberarlos y demás a sus discípulos, era salvar al mundo. Y para eso escogió a 12, los envistió de su gracia y los envió. Amén. Siguiente texto. Ve anotando los textos, hermanos. Por ahí hay hojitas. Si no traes hoja, levanta tu mano. Ahí la sugieres, te van a acercar una hojita, un lapicero. Es bueno, es importante que tú lo tengas, porque luego estos temas tú los puedes dar en tu célula, en las casas de oración, platicando con alguien, le puedas dar la visión de lo que Dios está haciendo con nosotros. Dice Marcos 6:7, todos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Amén. ¿Sabes? Imagínate que tú vas por la calle en tu carro, los que no tienen carro, pero imagínate que traes carro, ¿no? Y vas manejando y sabes lo que es un de tránsito. Entonces ese de tránsito, vestido de tránsito, te hace el que te pares, te pone las luces o te hace las manos. Por el solo hecho, hermano, que tú sepas que es un de tránsito, ¿te pararías? Aunque no hayas infraccionado, aunque no hayas hecho nada malo, por la autoridad que tiene ese hombre en su vestimenta, tú te paras. No debo nada. El que nada debe, nada teme, y te estacionas. Tú no sabes si ese de tránsito tiene años de ser de tránsito. Tú no sabes si ese de tránsito tiene 2 días que lo contrataron. Tú no sabes qué tiempo tiene, si tiene experiencia o no, pero por la investidura de su uniforme tiene autoridad. ¿Me explico? Todo cristiano, hermanos, tiene autoridad sobre los espíritus inmundos en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Uy, me da miedo, pastor.
No, tienes autoridad, no porque sea tuya, sino porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Sí? Entonces dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre sanidades. Esto fue a ellos y los envió de dos en dos. Y como eran 12, pues eran números pares y se fueron a predicar y ellos empezaron a predicar. ¿Cuál fue el resultado de esa predicación? Número uno, Jesús primero les enseñó, vengan, yo les voy a decir cómo. Y ellos iban y veían cómo Jesús oraba, sanaba, predicaba. Y ahora les dijo, ahora les toca a ustedes. Y los envió de dos en dos. Y ellos comenzaron a predicar a varios. La sorpresa fue que los demonios se sujetaban. La sorpresa fue que la gente creía. Y mira este otro pasaje en Lucas 10:1, lo leemos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Después de 12, ¿ahora cuántos eran? 70. ¿De dónde salieron los 70? De los que Jesús predicaba también, pero fue una multiplicación, fue un fruto de esos 12 hombres que salieron a predicar y ahora eran más. ¿Sí? Y el propósito no era tener 12. El propósito era hacer más discípulos para alcanzar más gente. Ahora, dice el texto, después de estas cosas, muchas cosas que había hecho Jesús, designó el Señor también a otros 70. 70 más 12. Ya no solo eran los 70 y los 12, ya eran 82. ¿Sí? A quienes envió, ¿cómo? De dos en dos, delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Ellos eran como ¿cómo le llaman? Los heraldos, ¿sí? Eran los primeros que llegaban y luego llegaba Jesús. Ellos preparaban el camino, predicaban, hablaban y eran llenos de su presencia y de la autoridad que ellos tenían. Amén. De esa manera Jesús comenzó a hacer la obra, porque su obra iba a ser grande. Después, ¿qué más? Dice el 10:2, y les decía, la mies a la verdad es mucha. ¿Qué es la mies? No es la miel. ¿Qué creen que sea la mies? ¿Qué? La mies es el cultivo, cualquiera que sea, de trigo, de cebada. Dice la mies, todo el cultivo es mucho, pero los cultivadores, los obreros son pocos. Y tú tienes un tiempo para recoger la cosecha. ¿Te ha pasado que después de que no sé qué fruta te guste, le viene la lluvia y qué pasa? Se engusana la fruta. Entonces tú tienes un tiempo para recoger esa cosecha. Si no, se echa a perder, pasa su temporada y se perdió la cosecha. ¿Me explico? Por eso Dios necesita más obreros para que la cosecha, el tiempo que viene de cosecha, se pueda cosechar lo más posible. ¿Sí? Ok. Y dice, más los obreros son flojos, no digo pocos. Por tanto, ¿cuál es la clave? Hermano, no dice orad, rogad. En Timoteo dice que hagas oraciones, peticiones, rogativas a Dios por los que están en eminencia y por todo el mundo. Hermano, poca gente puede rogar por otras personas. Poca gente tiene esa capacidad, esa empatía de ver un matrimonio y posicionarse en ese lugar, ver un drogadicto y posicionarse en ese lugar y no decir, que ese es un marihuano. Métete en su vida, crea empatía y verás por qué ese es marihuano, por qué se están separando, por qué se están divorciando. Y entonces tú al estar en esa condición te llega a doler ver a alguien y entonces tú dices, Señor, yo no puedo,
predicarle a tanta gente. Envía más gente para llevar tu evangelio. Dame más tiempo para predicar el evangelio. Yo a veces salgo frustrado del trabajo, tanto trabajo que hay, y digo, hoy no le prediqué a nadie, Señor, perdóname. Porque necesitas tiempo para hacerlo. Amén. Entonces dice, por tanto, como la mies es mucha y hay pocos obreros, rogad al Señor, al dueño de la cosecha, al dueño de las almas, que envíe obreros, trabajadores a su mies para esa gran cosecha. 12, 70, más obreros para hacer su voluntad, porque la cosecha se puede perder. ¿Sabes que estamos en los últimos tiempos? ¿Sabes que está un hilo de una tercera guerra mundial? Que no solo va a impactar Israel y toda esa zona. Estados Unidos está metido hasta los pies en esa guerra. ¿Y dónde queda Estados Unidos de México? Un pasito. O sea, va a afectar el mundo, hermanos. Una bomba atómica va a ser algo terrible. Entonces estamos en poco tiempo para cosechar, para hablar, para predicar. Nosotros, nuestro trabajo es predicar. Dice que de Jehová es la salvación. Amén. Nosotros solo hacer nuestra parte. Seguimos. Dice Hechos 9:11. Bueno, regrésamela ahorita, avanzamos. Esto fue por la parte de Jesús. Jesús hizo su obra y esos 12 discípulos eran para las 12 tribus de Israel y ellos se dedicaron más a predicar a los judíos. Dios llama a Pablo para predicarle a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Toda persona que no pertenece al pueblo de Israel. ¿Recuerdas que hay 3 grupos de personas? Los judíos, los gentiles y la iglesia. ¿Quiénes forman la iglesia? Judíos que creyeron en Jesús y gentiles que creyeron en Jesús. Hay muchos judíos que no creen en Jesús, que le necesitamos predicarle. Es más, ellos no creen que Jesús fue el Mesías. Fue un buen hombre, fue un profeta, pero no es Dios. Aún religiones lo dicen. Hay que evangelizarlos a los que andan evangelizando. ¿Tú ves los testigos de Jehová? Andan evangelizando. A ellos hay que evangelizarlos para que entiendan. Y ellos andan evangelizando, imagínate. Ok, pásalo. Dios llama a Pablo y en Hechos 9 dice, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Dios escogió a Pablo, un hombre más capacitado en cuanto al mundo secular para llevar el evangelio. No se casó, no tuvo hijos, él tuvo todo el tiempo de su vida para predicar el evangelio. Dios lo escogió de esa manera. Amén. ¿Habrá un Pablo aquí? No, pastor, yo sí me quiero casar. Amén, no es pecado. Sigue. El 16 dice, porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre, y vaya que padeció y se esforzó y trabajó, se cansó, lo apedreaban. Imagínate, dice la Biblia que un día lo apedrearon, lo tomaron y lo aventaron a un lugar llamado Guena, que era como el basurero de la ciudad, y ahí lo dejaron, pensando que había muerto. Se para, ¿y qué crees que hizo? Volvió a predicar. Hermano, ¿estaba loco? Su corazón palpitaba por las almas. Dice que ese hombre fue al tercer cielo, vio cosas extraordinarias. Él dijo, el cielo existe, el infierno existe. La gente que no cree en Jesús se va a ir al infierno por la eternidad.
yo tengo que predicarles el evangelio. Gente apasionada por hablarles de Jesús, por compartirles el evangelio, buscar la manera, buscar la estrategia, buscar la forma con sabiduría para hablarles de Jesús y estar orando por sus almas. ¿Sigue? En Hechos 13:2, ¿cómo Pablo trabajó? ¿Sí? ¿Cómo trabajó Jesús? Llamó a sus 12 fueron 70 y ellos siguieron predicando. Ahora Pablo tuvo una estrategia diferente. En esa época ya había sinagogas, lugares de reunión de los judíos, pero muchos de esos judíos no creían en Jesús. Entonces Pablo generó una estrategia para poder alcanzar a la gente no solo de Jerusalén, sino de otros estados, de otros lugares y poder predicar el evangelio en esos lugares. ¿Sabes cuál era su estrategia? Llegar a la ciudad y preguntar, oigan, ¿por aquí hay alguna sinagoga? Sí, hay una sinagoga en tal lugar. Y él llegaba a las sinagogas y como él tenía cartas de presentación, era hebreo de hebreos, ¿sí? Él fue instruido a los pies de Gamaliel. Y una manera de enseñar en las sinagogas era poder decir, ¿quién quiere dar una palabra? Y él con sus títulos, ¿no? O sea, con su conocimiento, dice, no, a ver, pásale. Y él tenía el derecho por su conocimiento y por ser judío, por ser romano, o sea, él tenía esa capacidad de poder predicar al mundo, el mundo judío y hacía esto, mira, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, pero creo que hay uno antes. Bueno, no. Y ayunando dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Primero, Ananías lo llamó, lo sanó de los ojos. Luego en el capítulo 13 fue enviado a los gentiles y de ahí viene lo que te acabo de decir. ¿Sigue? 19, ahí está. Y entrando Pablo, ¿en dónde? Esa era su estrategia. Entrando en las sinagogas, habló con denuedo por espacio de 3 meses para empezar. Hermano, una cosa es predicar el evangelio y otra cosa muy diferente es hacer discípulos. ¿Escuchaste? Tú le puedes predicar a muchos. De esos muchos que te escucharon, tienes que llamarlos y hacerlos discípulos. Ir a su casa, predicarles, enseñarles, guiarles. No es nada más, ya les prediqué. No, ahora ¿qué vas a hacer con ese que le predicaste? ¿Me explico? Entonces él le llegaba y estuvo 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Llegaba a la sinagoga, predicaba a todos, de esos todos algunos creían, otros lo maldecían y decían, no, no, tú nos estás hablando de ese Jesús lo mataron, eso es mentira. Pero otros decían, wow, creo que sí es verdad. Los que creían, los apartaba y los seguía instruyendo. Y Pablo hizo una escuela, imagínate, y empezó a predicar todos los días, enseñándoles a esa gente, hablándoles de Jesucristo, hablándoles del reino de Dios. Dice, y así continuó por espacio de 2 años. O sea, los 3 meses fueron como el cernidor para ver quiénes creían y quiénes no. Luego empezó el discipulado y por 2 años los estuvo discipulando y mira el fruto. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor por boca de Pablo. ¿Así dice? ¿Por boca de quién creen? De los discípulos.
O sea, imagínate Asia, para predicar en toda Asia, dice. Pablo estaba limitado a ir casa, aunque fuera casa por casa, no alcanzaría. Pero como ya había captado varios discípulos, todos salían a predicar el evangelio, a establecer el reino, a corregir a algunos que estaban mal. Hay muchos hermanos cristianos que no conocen doctrina, que tú tienes que hablarle con sabiduría, tú tienes que hablarle con sencillez, no tienes que decirle, ustedes están mal, no. Me tocó hablar con una pastora, nosotros no creemos en pastora, creemos en pastor, luego si tienes dudas sobre eso lo platicamos. Pero yo platico con una pastora, me la encontré en el hospital y yo le digo, pastora, ¿cómo está? Yo no le digo que yo no creo en los pastores, dice Timoteo que no, yo no me pongo a pelear con la gente, porque mi deseo es que ella se convierta, conozca, ¿sí? Y hay la posibilidad de darles el discipulado al grupo que tiene. O sea, tú tienes que tener tu mente más allá, tu estrategia más allá para que ella entienda. ¿Me explico? O sea, no cerrarte en tu, no, eso está mal, no. Si no sabe, enséñale, detente a enseñarle, detente, porque tú miras más lejos que otros. ¿Me explico? Ok. Entonces, esa era la manera que enseñó Jesús, enseñó Pablo, ¿sigue? Y ahora nos toca a nosotros. ¿Qué modelo? El mismo modelo de Jesús, el mismo modelo de Pablo, que nosotros tenemos que hacer, pero de manera práctica. ¿Sale? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Cómo predicar el evangelio, cuáles son los pasos que tenemos que seguir, cuáles son los pasos que tú que ya creíste, que tú que ya te bautizaste, vas a entender hoy a dónde vas a caminar, sobre qué conocimiento tienes que caminar para tener una base sólida de conocimiento bíblico, pero también de carácter. Tú te puedes saber toda la Biblia, todas las doctrinas y ser un necio y ser un arrogante. Y eso es terrible. ¿Me explico? O saberte toda la doctrina y tener un carácter débil. Vamos a pecar, vamos. Ya sabes que no debes de pecar, pero no, brother. O sea, tienes que tener un carácter fuerte. Amén. Decirle no al pecado. Eso no es así. Hay gente que sabe que lo que hace está mal y no tiene el poder de Dios para decirle no al pecado. Confrontar a la gente con amor y con sabiduría. ¿Sale? Entonces vamos a ir viendo rápidamente qué dice ahí. Los pasos para llevar a un discípulo a glorificar a Dios, porque ese es nuestro llamado, glorificar a Dios, darle la gloria, la honra y la alabanza. ¿Por qué me la quitaron? ¿La quitaron? La pantalla. ¿Está apagada? Ok, vamos a ver los pasos. Número uno, dilo conmigo. Número uno, evangelizar. Número dos, establecer. Número tres, entrenar. Y número cuatro, enviar. Amén. Suena muy ambiguo, pero esos son pasos que nosotros tenemos que caminar y llevar a otros en ese conocimiento. Evangelizar. A ese evangelizado hay que establecerlo. ¿En qué? Ahorita vamos a ver en qué. ¿Qué más? Hay que entrenarlo en el conocimiento. Y al final, cuando ese hombre ya esté listo, ¿para qué estudias la carrera de enfermería? Para poner el título en tu casa y no ejercerlo. No, ¿para qué estudiaste belleza y compraste todo? Para tenerlo ahí de adorno. No, para ejercitarlo, para aplicarlo. ¿Sí? Entonces, todo ese conocimiento nos va a servir para enviar los hermanos. Amén. ¿Te emociona eso? Enviar a que ahora tú cumplas el llamado que Dios te ha dado. No todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas. Esto es un cuerpo. Amén. ¿Para qué sirve el dedo chiquito? Para sacarte la...
¿no? Para donde no entran otros dedos, ¿no? Para agarrar, ¿sale? O sea, cada parte de tu cuerpo tiene una función. Usted tiene una función. Decía un hermano cuando llegábamos a limpiar un terreno de parte de la iglesia, llegaba y decía, hermano, somos un cuerpo. No, sí, hermano. Dice, pero yo soy el ojo, dice. Yo nada más miro. Nada, qué ojo ni que nada. Ahora le ponte a trabajar. ¿No? Entonces somos un cuerpo que cada quien tiene una función y diferente. No quieras que todos hagan lo mismo que tú, porque a lo mejor ese tiene otro llamado, tiene otra manera de hacer las cosas. A ti te gusta así, bueno, esa es tu forma. ¿Me explico? Ok. Entonces, vamos a avanzar. ¿Cómo se evangeliza, hermanos? ¿Cómo se presenta el evangelio? Hay dos maneras. Se evangeliza a través de la red. La red hace referencia cuando la iglesia sale a hacer un evento, a predicar, salimos varios, tiramos la red, zoom, y a ver cuántos peces caen. O la más efectiva, que es la caña de pescar, ¿sí? El uno a uno, que tú le predicas a tu amigo, a tu primo, a tu tío, le hablas, y ahí tú estás solito pescando, trayendo peces para ser alineados, limpiados y sirvan de alimento para otros. ¿Sale? Entonces, ¿cómo nosotros evangelizamos o tenemos que evangelizar? Número uno, a través del evangelismo personal. ¿Cómo? Bueno, ahí te lo detallo. Número dos, a través de eventos evangelísticos como reunión de jóvenes, reunión de varones, reunión de mujeres, algún retiro, etcétera, etcétera. Número tres, a través de salidas, así como dijo Jesús, de dos en dos, o de tres en tres, o de cuatro en cuatro, ¿sí? Y vamos a salir a evangelizar todo este sector, vamos a ir a evangelizar Los Limones, vamos a descargar en el map la colonia y poder ir casa por casa predicando el evangelio, hablándole a la gente. Si ya uno ya conoce, tómale sus datos. Si va a una iglesia, anota el dato de la iglesia, de su pastor, para que estemos orando por ellos. Pero hermano, tenemos prisa por predicar el evangelio. Amén. Y nos estamos preparando para ello. Sale. El evangelismo personal, compartiendo el evangelio a cada persona que Dios ponga en nuestro camino, utilizando los 5 folletos primarios. Tenemos 2, ya estoy desarrollando 3 más que se los voy a dar. El primero es, no lo traigo por acá. El primero es, comienza con la pregunta, ¿tú crees que todos somos hijos de Dios? ¿Me lo prestas, Javier? Y ese te sirve para evangelizar. El número 2 es la ley, que sepan cuál es la ley. El número 3 es sobre el propósito del alimento, que habla de la Biblia. El número 4 es de dónde viene el mal, ¿sí? O sea, hablando de Satanás, de la guerra y demás. Y el número 5 es a dónde van las almas después de morir. Entonces, con esos 5, tú ya vas a tener herramientas para predicarles, para hablarles con un folletito. No te vas a aprender todo de memoria, pastor. ¿Y qué le digo? Ahí está en el folletito, se lo compartes. Eso es de manera personal. ¿Sale? Número 2, eventos evangelísticos, actividades programadas de la iglesia como conferencias por género, o sea, de mujeres, una conferencia de mujeres, una conferencia de varones, una conferencia de jóvenes. Por eso que necesitamos un lugar, traerlos aquí, preparar el lugar, atenderlos, pero el propósito ¿cuál es? Darles la palabra, darles el alimento. Amén. Y desayunos, visitas a hospitales, ocultos en las casas de oración. En las casas de oración también vamos a hacer actividades evangelísticas. Cada casa de oración vamos a salir a evangelizar en ese sector y hacer un culto. O si alguien me dice, pastor, en mi colonia ya invité y ya tengo como a 10 vecinos, vamos a hacer el culto, ¿no? Y hacemos y llevamos
el teclado, llevamos la guitarra o llevamos las pistas. Y hermano, si tú tienes el don para cantar, no te preocupes por cantar aquí arriba. ¿Me explico? Puedes cantar en las casas de oración, o sea, el don, el talento, la gracia que Dios te ha dado es para vertirlo en muchos lados. O sea, que tu meta no sea estar aquí al frente. John Spurgeon decía, mi púlpito son las calles, dice. O sea, su púlpito no era un lugar. A veces la meta es ser el segundo del pastor o brincar al pastor. Ya, pastor, ya. Hágase un lado, ahora me toca a mí. No, es salir allá afuera. Amén. Predicar allá afuera. Sale. Sigo. Otros, las salidas evangelísticas, salidas de grupos, yo puse de 3 o 4, porque si son 2 varones, no puedes luego llegar a una casa que hay mujeres. O si son 2 mujeres, luego se presta mal. ¿Sí me explico? O sea, es una estrategia. Mejor que sean los que van 3 o 4, hombre, mujer, ¿sí? Y se cuidan entre ellos y llevan el evangelio. El que habla es el que sabe más, el otro va a escuchar y en esa ida va a aprender. ¿Sale? No tengas miedo de ir a una casa, de tocar la puerta. Buenas, ¿no? De hablarles de Cristo. ¿Sale? ¿Lo vamos a hacer? Nadie, hermano. ¿Lo vamos a hacer? Amén. Ya lo hicimos en la Colmena, ahí donde estuvimos, casa por casa fuimos, con la hermana Julia, la hermana Marce, ahí empezamos. Esa fue nuestra primer misión, ir casa por casa, y gracias a Dios hubo fruto. Amén. Ahí están mis hermanas de testigos. Entonces, dice, personas casa por casa una vez por semana. O sea, no es de que lo hacemos una vez y ya, pastor, ya evangelizamos ya hasta el otro año. No, cada semana tener una salida, ya sea con tu casa de oración o como iglesia, a predicar, hasta compartir el evangelio en cada colonia o lugar en donde el Espíritu Santo nos dirija hasta que Cristo venga. O sea, llenar, imagínate, todo Cosoleacaque, nos toca esta colonia, pum, 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 toda la colonia. Ahora nos toca la otra, ahora llevar el evangelio, hermanos. Sí, y eso es algo que Dios me puso desde que empezamos esta obra y yo lo quería hacer solo. Pero ahora entiendo que no soy el llanero solitario, tenemos un cuerpo. Amén. Cristo tiene un cuerpo. ¿Sigue? Eso es en evangelizar. ¿Cómo se evangeliza? Regrésamelo. ¿Cuáles son los 4 puntos? Número 1, evangelizar. Número 2, establecer. Número 3, entrenar. Y número 4, enviar. Ya vimos evangelizar 1 a 1 o en red, haciendo algún evento o salidas evangelísticas. Sigue. Establecer. Esa persona que tú evangelizaste, esa persona que tú ya le diste sus 5 folletos, esa persona que tú ya le compartiste el evangelio, tiene más dudas. Entonces, la llevas a establecerlo en 4 puntos, en la palabra de Dios, establecerlo en el compañerismo con otros cristianos, establecerlos en la estructura de la iglesia local y establecerlos en el liderazgo, que es el servicio de la iglesia. Amén. Los alcohólicos anónimos toman como punto de recuperación el servicio. ¿Escuchaste? O sea, como parte de su recuperación, ellos dicen, necesito servir. ¿De qué? De cafetero, de lo que sea. Yo necesito servir porque eso me va a ayudar a permanecer. Entonces, el meter a los hermanos al servicio, hermanos, eso es importante, porque se sienten parte de la iglesia. ¿Me explico? Se siente parte, ya no es la iglesia y el pastor no, todos somos la iglesia. Entonces, establecerlos en la palabra de Dios, dándole los discipulados. Discipulado 1, discipulado. Con esos 3 ya tienes casi el año, porque casi por discipulado son 3 meses. ¿Me explico? O sea, ya un año tú ya tienes enseñanzas para esa persona.
Dos, muy importante, hermanos, establecerlos en el compañerismo con otros cristianos. Si tú no haces lazos de amistad con la iglesia, tú te sientes un extraño en medio de la iglesia. Llegan los hermanos, bueno, y ves que uno se saluda, hermano, y hermano, tenemos, ¿no?, que integrarnos. Y si tú ves a alguien que está solito, hermano, véngase para acá. Tenemos que integrarnos como familia. Por eso queremos también hacer pasadías familiares, alguna actividad familiar, actividades deportivas. Este domingo, después del culto, tenemos una actividad deportiva de fútbol. ¿Sí? ¿Van a ir? Ya compraron las hermanas sus motitas y sí se puede, sí se puede. Y eso es bonito porque vas a estar echando porras, vas a estar orando por tu esposo, Señor, que no se fracture, Padre. Vas a estar, que no se infarte, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. No, con los antihipertensivos ahí, papito, va a ser de comunión y de nervios, ¿no? Pero va a ser bonito. Por favor, ve, vamos, invita a un amigo, ¿sí? O sea, los jóvenes, tienes a tu primo que le gusta el fútbol, oye, te invito a jugar fútbol. Y eso sirve también. ¿Me explico? Y se pasa un tiempo bonito. Quiero preguntarles algo. Yo dije a las 4, de 4 a 6, me dan la opción de que sea de 5 a 7 o de 4 a 6. ¿Qué dicen? De 4 a 6. ¿Sí? ¿Cómo ven? Bueno, ahí lo anunciamos el domingo y llegamos. Entonces, ese tipo de actividades nos sirve, pero no nos salva. ¿Me explico? O sea, el que tú juegues fútbol no te va a salvar, ni te va a hacer más cristiano. Al contrario, hasta te va a salir lo mundano y vas a querer patear o sea, pero te va a servir de comunión, porque vas a establecerlo en el compañerismo con otros cristianos. Oye, mira, se ríe el hermano, nunca lo había visto reír. No, o sea, en el roce, en la plática, eso es familia. Amén. Establecerlo en la palabra, en el compañerismo, establecerlo en la estructura de la iglesia, cómo es nuestra iglesia, cuáles son sus actividades, sus horarios, etcétera, y en el liderazgo que es el servicio. Amén. Hermano, invítalos de tu casa de oración. Hay limpieza, vamos a ver qué día vamos a la limpieza. Es de bendición. Yo veo cuando los que vienen a la limpieza o alguna actividad, platicamos, comemos, la pasamos bonito. Nos cansamos, sudamos, pero es un tiempo bonito de comunión. Amén. Establecer y por último, bueno, antepenúltimo, entrenar. ¿Sale? Hay dos maneras de entrenar. Número uno, formar el carácter. Número dos, formación teológica o doctrinal. ¿Qué cosas tengo que saber de la Biblia? Todo, pero ya, gracias a Dios, muchos teólogos, o sea, estudiosos de las escrituras, ya nos facilitaron las escrituras, ya hay estudios de neumatología. ¿Sabes qué es la neumatología? ¿Alguien no sabe qué es la neumatología? ¿Ok? El estudio del Espíritu Santo. Entonces, tú vas a la Biblia y tú quieres saber del Espíritu Santo y ese estudio te lleva a saber cómo se movió el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en la creación, cómo opera hoy. Muchos pentecostés, por no saber, por no tener conocimiento de las Escrituras, piensan que el Espíritu Santo es cuando te da la chiripiorca y te caes y se paran y vuelven al pecado. El Espíritu Santo ahora te lleva a la santificación. Si tú no estás siendo santificado, tú no tienes el Espíritu Santo. Aunque te caigas, des vuelta, hagas, grites, llores, vomites, no hay Espíritu Santo. ¿Me explico? O sea, mucha gente le impacta y vomitó el hermano. Y yo viví, hermanos, eso. Con tristeza veía un hermano que un domingo lo liberábamos, se enchamucaba, fuera en el nombre de Jesús, y se ponía bueno, hermano.
Y a los 15 días otra vez andaba tomando. No, 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 ha de ser un demonio de generacional. Y le andabas buscando el demonio generacional. A lo mejor el pecado de su tatarabuelo no lo canceló. Vamos a cancelarle los demonios generacionales. Y ahí nos las pasábamos, liberando gente cuando entendimos que no habían nacido de nuevo, que esa persona no se había arrepentido, que esa persona no había creído el evangelio. Es más, ni le habían explicado qué era el evangelio. Era emoción. Me tocó agarrar muchachos que yo ya sabía que se iban a caer. Yo ya, los que no todo es falso, pero ves muchas cosas que no hay madurez. Y ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a la santidad. El Espíritu Santo te lleva a pedir perdón. El Espíritu Santo te lleva a pagar al que le debes. El Espíritu Santo te redarguye y te dice: estás mal, arrepiéntete, deja el pecado, y te lleva a la santificación sin dar vueltas, sin hacer nada. Es una convicción que te da. Amén. Y ahorita lo vamos a mencionar algunas cosas. Vamos, leemos segunda de Pedro 3:18, 1, 2, 3. Amén. ¿Qué dice Pablo al terminar su carta? Porque ahí después se despide, yo le corté un pedazo, pero dice: antes bien, como despido de mi carta, les digo, les suplico que crezcan, por favor. Imagínate un niño o un bebito recién nacido, cuando tú le das la cucharita de papilla y se le sale la papilla, se ven hasta bonitos, ¿no? Ay, y hasta te cae la papilla del niño, ¿no? Disfrutas eso. Pero ese niño de 15 años, ya grande, a ver mi bebé, ya tiene que crecer, que madurar. Me explico, dañamos a los hijos cuando le hacemos todo. Me tocó hoy en la mañana una compañera, me contó que su hija de 16 años le peleó en la mañana que dónde estaba su chor. Mamá, mi chor. Y se pelearon en la mañana que dónde estaba su chor. Hija, le digo, ¿y qué edad tenía tu hija? No, pues 16. Le digo, no, para empezar es su ropa, y ya platiqué con ella. O sea, pero es triste ver jóvenes o adultos, hermanos, ya grandes, que debemos de guiar a los pequeños haciendo berrinche. Por eso tenemos que crecer en el carácter. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso no te lo da las escrituras. O sea, eso es tu comunión con Dios. Eso es someter tu carne. Eso es pedirle al Espíritu Santo: Señor, cámbiame, ayúdame. Lo que cantamos, haz mi carácter más como el tuyo. Y eso es gracia. Para el hombre es imposible cambiar. Nosotros necesitamos esa gracia de Dios para someter nuestra carne. Nuestra carne es como si tú tuvieras un globo en el mar y lo metes el globo. ¿Y qué pasa si sueltas el globo? Vuelve a brotar, porque es nuestra naturaleza caída. Nosotros tenemos que sacrificar, crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Escuché una plática en un podcast de un pastor que platicó con un pastor en Irán, en Jerusalén, y los dos compartieron, y le dice el pastor de acá, le dice: ustedes son mis héroes. Ustedes los admiro, dice, porque ustedes están en persecución y se esconden y predican en las catacumbas y andan. Y no, hombre, qué difícil, la verdad. Mi respeto para usted, pastor. Y le dice: no, pastor, mis respetos para ustedes, dice. Nosotros somos perseguidos físicamente. Nosotros nos persiguen y nos tenemos que esconder, no tenemos redes, nosotros tenemos que memorizar las escrituras. O sea, esa es nuestra lucha física, dice. Pero ustedes que tienen el internet, que tienen acceso a cualquier contenido, dice, la persecución que ustedes tienen es peor, dice.
tienen dinero, tienen lugares para visitar, tienen tantas cosas, prenden la tele y pueden ver 1000 cosas. Ese es otro tipo de persecución, dice. Yo me quedé, es verdad. O sea, tú aquí tienes una persecución en tu mente si te pones a ver y no ves gente con pistola atrás de ti, pero que te está cautivando tus pensamientos, está socavando tu voluntad y te tiene esclavo en algunas cosas. La persecución que nosotros vivimos es espiritual. ¿Me explico? O sea, hay una guerra espiritual que a veces no la podemos vislumbrar. Nuestros hijos menos. Por eso tenemos que enseñarles. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se crece el carácter? Participando en el servicio de algún departamento. Ahí te ayuda, te sirve de ujier, de limpieza, el roce con los hermanos. Hermano, siéntese aquí. No, 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 yo me siento allá. Sí. Padre Santo, estás puliendo el carácter. ¿Me explico? O sea, en el roce con los hermanos, tu temperamento se pule. Amén. Se aguza. Asistiendo a los cultos y actividades de trabajo de la iglesia. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ya se acostumbraron a no congregarse. Porque te acostumbras a congregarte. Cuando no vienes, no fui, ya te acostumbraste. Pero así te acostumbras a ya no congregarte. ¿Me explico? O sea, viene miércoles, el día que haya, y como ya te acostumbraste, ya es un día normal. Pero no debe ser. ¿Seguimos? Ahora sí, mira, se alcanza a ver poco, pero en la formación teológica que los voy a ir llevando, y algunos ya los he llevado un poco más, están los 3 niveles de discipulado que estamos tomando: discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3. Tú tienes que saber que en la Biblia hay 7 dispensaciones diferentes. Dios no cambia, pero Dios cambió la manera de trabajar con el ser humano. Primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Antes, ¿qué es una dispensación? Un espacio de tiempo. ¿Me explico? ¿Qué es una dispensación? Un espacio de tiempo. Desde que Dios creó a Adán hasta que pecó, es un espacio de tiempo. Antes de que pecara, era la etapa de la inocencia. ¿Me explico? Entonces, en ese momento no había maldad en él. Llega el pecado y entra la segunda dispensación, que es la etapa de la conciencia. ¡Pum! Se abre el pecado. Ya eres consciente del pecado, ya hay maldad en ti. Decía un pastor, por ignorar estas dispensaciones, lo que hacían los hippies, lo que hacen a la supergracia, se paraba en Estados Unidos, se desnudaba y decía: hermanos, aquí ya tenemos a Cristo, así como Adán y Eva que andaban desnudos, todos nos podemos desnudar, y se desnudaban. Y está en internet, lo puedes ver, y esa iglesia existe. No lo quiero ver. No me diga, pastor, que lo vea, por favor. Bueno, no, obviamente no te aparecen los desnudos, te aparece la nota nada más. Entonces ese pastor, porque dice que cuando tú recibes a Cristo, tú vuelves a esa etapa de la inocencia. Bíblicamente es imposible. Amén. Tú recibes a Cristo, naces de nuevo, pero sigues con una naturaleza caída, peleando hasta que Cristo venga o nosotros nos vayamos, mientras tenemos que luchar. Y ya está en internet, puedes checar las 7 dispensaciones y anotarlos. 3, la historia de la iglesia, hermanos. Ese es un tema sumamente importante, sumamente apasionante para muchos, para otros sumamente aburrido, porque son datos, cifras, etcétera. ¿Cuándo nació una iglesia? ¿Cuándo pasó esto? Pero es importante que tú sepas la historia de la iglesia, y fueron divididas en 3 etapas: la etapa antigua, la etapa medieval y la etapa moderna. La etapa antigua, del siglo I que nace la iglesia hasta el siglo VI, ¿sí?
la etapa medieval del siglo VII, donde se libera de alguna manera el Imperio Romano, hasta el año 1500, donde surgen algunos reformadores como Martín Lutero. Después de Martín Lutero viene la Reforma, que es que es la etapa moderna y donde surgen muchas religiones. Sí, eso ya tengo todos esos estudios. Los dejé de dar porque se me dormían. No es cierto, no es cierto. Hicimos un giro los miércoles. Ya eso lo voy a dar en seminario los sábados tal vez, para que sigamos en el conocimiento los que gusten. Número 4, lo que les dije, la teología sistemática, que son las 10 grandes doctrinas: cristología, neumatología, eclesiología, todo lo que termine en IA. Son 10 grandes doctrinas de la iglesia que nos sirven para tener el conocimiento de la Biblia. ¿Sale? Y ya dimos un tema de hermenéutica, que son reglas de interpretación bíblicas, y homilética, que son técnicas de cómo exponer el evangelio que nos sirve para predicar, y la cronología de la Biblia. Con esos 6 puntos, hermanos, usted ya tiene conocimiento para abrir una obra. Pero si usted no tiene el carácter, no sirve. Amén. Por eso debemos de crecer en el carácter y en el conocimiento de las Escrituras, en la gracia de Dios. En eso se nos va la vida. Amén. Pero disfrutamos cada momento. Si Dios nos permite formar pastores, si ven los salones de allá que tienen bancas, mi deseo es formar un instituto bíblico, que lo vamos a ir poco a poco formando hermanos. Todo eso es a gran escala. Si Dios nos presta vida, si no viene la guerra y nos vamos, ¿no? O sea, estamos así, hermanos, tenemos que disfrutar cada día. A tus hijos, a tu esposo, a tus nietos, tenemos que disfrutar, tenemos que dar gracias a Dios. Ahorita no estamos pensando a ver a qué horas cae un misil. Hay otros países que sí. ¿Me explico? Ellos están resguardados. Es más, en sus casas, en Israel, ellos hacen sus búnker. Cuando suena la alarma, todo mundo se mete. Nos hace falta uno acá, ¿no? No sabemos. Entonces, cuando suena ellos están nada más esperando, hermanos, algún sonido. Ellos viven en temor. Y los que son de Cristo saben que son señales de su venida. Amén. Y formación teológica, ya lo dije, pásalo, es que lo puse en grande. Y enviar, lo leemos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. ¿Enviar a qué, hermanos? Poner en práctica lo ya aprendido. Muchos ya están predicando en las casas de oración. Muchos ya están dando discipulado. Ellos ya están ejerciendo el ministerio. Tú tal vez sin conocer mucho ya estás predicando a tus vecinos, a tus amigos, ya estás dando testimonio, ya le estás hablando de Cristo. ¿Me explico? Eso es enviar, no solamente ponerte, hermano, les presento al pastor fulano. No, somos discípulos. El título que ostentamos todo cristiano de mayor honra es de discípulo. Amén. De un discípulo fiel, temeroso de Dios. Dice, poner en práctica lo ya aprendido dentro y fuera de la iglesia local, ya sea en algún departamento interno, ¿sí? Si hermanos les gusta esto de las clases de hermenéutica y todo, preparar hermanos, preparar maestros. Imagínate, tú des una clase, o sea, tú te prepares sobre el libro de Éfesos. Esa va a ser tu chamba, para que cuando tú des la clase de Éfeso, como en la escuela, el maestro no da todo. Ahí viene el maestro de matemáticas, él es experto en matemáticas. Ahí viene el de educación física. Así pasa, ¿no? Debe ser experto en educación física.
No, es broma. Pero que tú no vas a saberte todo, hermano, no te preocupes, que no te dé miedo, pastor, todo eso me tengo que aprender. No, usted séale fiel a Dios. ¿Me explico? No peque, busque al Señor, ame a su Dios y Dios lo va a ir guiando. Y a lo mejor usted sea la ayuda de alguien que está trabajando en esa obra, pero sin esa ayuda, usted no funciona. Amén. Yo honro a mi esposa. Mi esposa es una mujer fiel, más fiel que yo. Si quieres alguien fiel delante de Dios, mi esposa. Me dice, Ala, ¿cómo tú sabes? Le digo, ¿cómo tú eres fiel? O sea, yo quisiera lo que ella tiene y congeniamos. Amén. Entonces hay personas que a lo mejor no tienen mucha capacidad de retentiva, pero son gente de servicio, son gente de trabajo, son gente fiel, hermanos. Amén. Son gente que está, no sabe, yo no sé mucho, pastor, pero aquí estoy. No se rajan, le entran a todo. Eso queremos. No, para que quieras alguien que se, no, hermano, yo me sé toda la hermenéutica y no hace nada. No, alguien que haga la obra. ¿Sale? Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los pasos para llevar a alguien a la glorificación? Que ame a Dios, que conozca a Dios. Y en ese caminar, primero tiene que ser evangelizado, pásalo. Tiene que establecerse en el conocimiento, en el compañerismo, tener una casa espiritual, hermanos espirituales que juntos se ayuden los unos a los otros, ser entrenado en la palabra, entrenado en su carácter, ¿sí? Escuché a un pastor que hubo una conferencia de pastores y había un pastor muy especial entre todos. Y había un pastor ya grande de edad, pero que tenía varias misiones, ya había trabajado y ya él se había dedicado a la obra y tenía muchas iglesias a cargo. Y ese muchacho que subió, porque era joven, predicó de una manera fabulosa, hermano, y con una postura, con una gracia, con una fluidez de palabra, que el pastor de años dice, oye, ese varón, dile que quiero platicar con él al final de la reunión. Me interesa que sea parte del equipo. Dice. Y le dijeron, oye, el pastor principal quiere hablar contigo. De veras, sí. Y él se emocionó. Pero al ayudante que tenía, le dice, pregúntale en su iglesia qué tiempo tiene y cuántas almas tiene. Y ya va el ayudante y le dice, oiga, pastor, ¿qué tiempo tiene usted de ser pastor? No, yo tengo como 20 años, dice. ¡Hala, qué bueno! ¿Y cuántas ovejas tiene? Pues ahí va, dice, entre 20, 30, a veces menos, a veces más. Y ya le fue a decir su ayudante. Y le dice, ¿qué te dijo? Dice que tiene como 20 años de pastor. Muy bien. ¿Y cuántas ovejas tiene? Como 20 o 30. No, dile que no. Dile que ya no me sirve. ¿Entendiste? Si tú tienes tiempo de servir en una obra y esa obra no crece, algo está pasando. Tal vez tiene mucha gracia, pero no tiene carácter cuando se baja del púlpito. Porque el problema no es aquí arriba. Aquí arriba uno pudiera tronar. El problema, lo difícil, es cuando te bajas, cuando eres esposo, cuando eres papá, cuando atiendes a los hermanos, cuando le dedicas tiempo. Todo lo sano crece. ¿Pudieras decirlo? Todo lo sano crece. De manera natural, sin hacer mucho. Tú haz tu trabajo bien y va a crecer. De manera natural, es una ley. ¿Me explico? Si tú haces tu trabajo, si tú eres fiel, Dios va añadiendo, Dios va poniendo, Dios va haciendo la obra. Y yo quiero serle fiel al Señor y el Señor está respondiendo.
El Señor está haciendo su obra. Y cuando tú platicas con Dios y le dices, Señor, yo quisiera predicar, yo quisiera salir, el Señor te dice, yo también, yo voy contigo, porque para eso te llamé, para que vayamos juntos, porque no vas solo. Moisés, cuando Dios lo envió a llevar al pueblo, le dijo a Moisés, no, si tú no vas, vas a ir Moisés y mi ángel va a ir contigo. Y vas a tener autoridad y vas a tener, dice Moisés, no, si usted no va conmigo, yo no voy. Si su presencia no va conmigo, en vano lo que hiciera. Si Dios no está con nosotros, hermanos, en vano el esfuerzo, en vano el trabajo. Lo que queremos es que Dios esté, y si Dios nos permite hacer eso. Es más, las casas de oración no estaban cuando yo hice el diseño del trabajo. Ya hay casas de oración, ya hay discipulado, ya hay mentores, y Dios permita nos lleve a hacer más. Amén. ¿Está usted dispuesto? Dios no llama a capacitados, capacita a los que llaman. ¿Me ayudan, hermanos? Vamos a orar, vamos a entonar al Señor, haz mi carácter, pero en serio, haz mi carácter más como el tuyo, Señor. Crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de Dios. Yo una vez le pedí al Señor, Señor, bueno, más bien cuando yo salgo de un retiro en un grupo de AA, claro, su voz fue muy clara. Me dijo, aprende a leer la Biblia, me dice. Lee la Biblia. Así, yo no sabía nada de las Escrituras. Y empecé. Y Dios me fue llevando, Dios me fue llevando. Ya conociendo del Señor, estuve en una iglesia no pentecostés, neopentecostés. O sea, más fashion. El nuevo pentecostés. ¿No? Nosotros hacíamos cosas sobrenaturales. Ya luego les platico. Pero con un amor, hermanos, por la obra, con un amor por las almas. A veces creces en el conocimiento y baja tu pasión. Eso es terrible. Que tú crezcas en la gracia y crezcas en el conocimiento, crezcas en el amor, que tu fe no falte, que tu fe no mengüe, que al contrario, nadie quiere, yo quiero. Nadie puede, yo me esfuerzo. Y no hablo de mí, hablo de todos. A veces caminas y quisieras que todos vayan, no todos van, pero tú sigue firme. Y luego se van sumando y luego se van uniendo y Dios va haciendo la obra. Amén. Vamos a orar. Que Dios nos dirija, nos ayude, envíe obreros y los obreros que estamos seamos embestidos de su gracia. Necesitamos más de su presencia. Necesitamos más de su amor, más de su carácter. Ponte de pie si puedes, hermanos, y comienza a decirle, Señor, mira mi vida, mira mi corazón, mira esta obra. Dios te añadió a este lugar por las cosas que has pasado, por las cosas que has vivido, por las iglesias a donde has estado. No ha sido en vano. Por algo estuviste ahí, por algo pasaste por ahí para también aprender lo bueno y lo malo, para no repetirlo. Y que ahora lo hagamos correctamente, Señor Dios. Te lo pedimos esta hermosa noche. Comienza a hablarle, hermano, con tus palabras. Señor, haz mi carácter. No quiero cantar esta canción por cantarla, sino cantamos en el espíritu, pero cantamos con el entendimiento. Gracias, papito lindo, Espíritu Santo de Dios. Redargúyenos, muévenos a adorarte, a conocerte. Dice que Él llamó a los que Él quiso. Déjame decirte que Dios quiso que hoy estuvieras aquí. Tal vez gente faltó más capaz que tú. Tal vez gente faltó más bueno que tú. Pero Dios quiso que tú estuvieras hoy aquí para escuchar
y tomar el desafío juntos. Gracias, Señor Dios. Bendito eres, Señor.